Al llegar a la plaza de Belén, a mano derecha, pues vi un muro altísimo que conecta con el monasterio franciscano y de frente se contempla la entrada de la Basílica de la Natividad y se observa una puerta pequeñita, la cual es llamada la Puerta de la Humildad, que obliga a bajar la cabeza, y desde el exterior se ve en la fachada pues cómo al pasar de los años pues esta puerta se ha ido achicando, ¿no? Se ha puesto más chiquita. Una entrada grandísima y luego la época de los cruzados y se ve el arco allá encima de la puerta pequeñita, y este fue la entrada del tiempo de los cruzados. En la época de los turcos otomanes, los monjes que vivieron adentro de la iglesia cerraron parte de la entrada cruzada, como que se ve hoy día, para que no dejen los turcos otomanes entrar con sus caballos a la iglesia. Y hoy día se llama la puerta de humildad, que cada persona tiene que dar respeto antes que entra a la iglesia. Entonces, bueno, y por último, al lado, a mano izquierda, pues encontramos la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Primero entramos a la iglesia de Santa Catalina de Alejandría para poder celebrar la misa en una de las grutas que se encuentran abajo. Al entrar se observa una estatua de San Jorge, siendo este santo muy importante para los católicos en Belén. Siguiendo el camino desembocamos en una plaza para así entrar por la puerta principal de la iglesia, y de frente se puede ver al fondo la imagen de la Sagrada Familia adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando entramos a mano derecha se encuentra un relicario que contiene una reliquia del pesebre que se venera en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Bajamos luego por unas escaleritas, desembocando así a las grutas que incluyen la cueva de San Jerónimo, quien tradujo la versión Vulgata de la Biblia, la capilla de San José, recordando el sueño en el que un ángel le advertía a San José que llevara a la Sagrada Familia a Egipto, y la capilla de los santos inocentes en memoria de los niños masacrados por Herodes. Entonces, en una de estas grutas celebramos la Santa Misa, la verdad no recuerdo en cuál, pero bueno, ahí en las imágenes lo pueden ver. Fue un momento muy bonito. Cuéntenos, padre, ¿qué acabamos de experimentar en estos momentos? Bueno, estamos aquí, por ejemplo, en la plazoleta antes de entrar. Primero a la iglesia de Santa Catalina, Virgen y Mártir, pero en la cueva de abajo es donde San Jerónimo durante 38 años se aisló para traducir esa primera versión que nosotros tenemos de la Biblia. Él tradujo los textos del Antiguo Testamento, del hebreo y alguno del arameo al latín, y tradujo los textos del griego koiné del Nuevo Testamento al latín. Un proceso que él, como eremita, como monje que vivía en total y absoluta soledad, y fue por encargo del Papa quien él se dedica a hacer esto. Es importantísimo entender la belleza de él. Llamaba para cada traducción al Espíritu Santo para que podamos entender nosotros que al leer la Biblia debemos llamar a ese mismo Espíritu para entender con el Espíritu que fue escrita y traducida. Ese es San Jerónimo, al que tenemos arriba del pilar. Por eso se representa siempre con esa calavera a los pies y con un libro en la mano, escribiendo y traduciendo la Biblia. Para regresar, subimos las escaleritas en donde bajamos inicialmente y nos dirigimos a mano izquierda para ingresar a la Basílica de la Natividad, donde se encuentra la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo, situada bajo el presbiterio de la Basílica. Un hecho que se quedó conmigo fue un dato curioso que nos manifestó el guía. Cuando los soldados persas invadieron Belén en el año 614, pues con la intención de destruir todas sus iglesias, se dice que dejaron indemne la iglesia de la Natividad cuando vieron en ella un mosaico que representaba a los Reyes Magos con atuendos persas, siguiendo la estrella de Belén que los guiaba hacia el lugar de nacimiento de Cristo Rey. Entonces me impactó mucho porque digo, wow, cómo las diosidencias, o sea, cómo Dios protege
cuando uno menos se lo imagina. Me llamó mucho, se quedó ese dato conmigo y lo quise obviamente expresar aquí. Entonces, bajando las escaleras encontramos una estrella de 14 picos que señala el lugar del nacimiento de Jesús con estas palabras. Bueno, la verdad no lo sé decir, pero ahí se las tengo en la foto, lo pueden ver. Y de Virginia María Jesús Christus Netus Est, o así, se asemeja. Y bueno, personalmente al tocar la estrella me conmoví increíblemente, no paraba de agradecerle al Señor. La novena de la Natividad revelada por Jesús a Luisa Picarreta ha dejado una huella en mi corazón, ya que Luisa pues narra que desde el momento en que Jesús se encarnó en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, pues desde ese momento Jesús comenzó a reparar por nuestros pecados. Y explica cómo la luz eterna, poderosa, gloriosa, se encierra en la oscuridad y sin poder moverse en el vientre de María. Y yo decía, wow, de verdad que fue para mí uno de los sitios más memorables e inolvidables. O sea, me dio mucha alegría y a la vez nostalgia. No paraba de pedirle por mi familia, por mis amistades, por mis clientas, por el grupo de oración, o sea, por tantas cosas. Por ese gesto de amor tan grande, de inmenso hacerse chiquitico. De verdad que este sitio me llegó mucho al corazón y me permitió ponerle imagen a esa novena de Luisa Picarreta, como ya mencioné, que para mí significó mucho. Llegamos ahora a Beit Sahur, Campo de los Pastores o Cueva de los Pastores, que está ubicada a 3 kilómetros de Belén. El lugar recuerda la escena de los pastores que vigilaban sus rebaños en la Noche Santa y recibieron la noticia más hermosa de la historia y creyeron en el mensaje divino, que es lo más importante. Escucharon y creyeron. Un momento memorable fue el tomarle una foto a Padre Ossi con una ovejita o con un cordero. Yo no sé, estábamos en la entrada y el Padre Ossi se lo puso aquí arriba en el cuello y fue muy cómico ese momento. Obviamente no podía dejarlo pasar, tenía que tomar una foto para que quedara en los récords. Al entrar a esta amplia finca, pues se observa un gran jardín hermoso que conecta con una gruta muy luminosa donde el ángel se le apareció a los pastores. Padre, cuéntenos qué acabamos de presenciar. Bueno, en esta cueva donde estuvimos nosotros fue donde llegó por primera vez Abraham al comienzo de todo, cuando él llega a la tierra prometida, ¿cierto? Y Abraham viene con todos sus rebaños, con todas sus ovejas y se refugia en estas cuevas que son conocidas como las cuevas de los pastores. Van a pasar muchos años entre Abraham y cuando nace nuestro Señor Jesucristo en una cuevita que queda en la zona muy cerca. Entonces a los ángeles se le aparecen a los pastores que se refugiaban en esta cueva para decirles: vayan a adorar al Mesías que les ha nacido. Y es cuando ellos van, guiados por el ángel, a la cueva otra. Por eso esto se llama la Cueva de los Pastores. Una vez terminada la explicación del guía sobre este sitio, pues subimos a la iglesia que se encuentra casi encima. Pues bien, al entrar a la iglesia quedé maravillada con el interior. O sea, destaca el altar en el centro y en las paredes, en 3 ábsides, se reproducen las escenas evangélicas. La aparición celestial, los pastores dirigiéndose a Belén y la adoración del niño. El torrente de luz que entra a través de la cúpula acristalada, pues trae a la memoria lo que rodeó a aquellos hombres y me viene a la mente el pasaje del Evangelio. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Lucas 2, 8, 20. Ahí se las dejo para que lean y puedan vivir ese momento con nosotros aquí. Esta iglesia
y fue construida en 1954, de unas donaciones de Canadá. Fue construida de el arquitecto que se llama Antonio Barluzzi, es el mismo que construyó el Dominus Levy. Al salir de la iglesia, junto a la Plaza de la Fuente, se encuentran unas excavaciones que pertenecen a los siglos IV, V, VI. Y así finalizamos otro día en nuestra aventura explorando Israel. Hasta la próxima.